Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a seguir entonces con esta serie de videos a propósito de la historia del periodismo de opinión en habla hispana. Entonces, en ese sentido, ya les había expuesto una primera parte a propósito de la historia de los géneros periodísticos. Todo esto está contenido en el primer capítulo de mi tesina de magíster que ya les había comentado. Entonces ahora me voy a detener específicamente en lo que dice relación con las crónicas de Indias. Entonces, como bien dice su nombre, las crónicas de Indias fueron los primeros documentos, los primeros textos que escribieron aquellos que llegaron a, en esa época bien llamada las Indias, puesto que fue el viaje que hizo Cristóbal Colón, quien de alguna manera pensaba que en 1492, cuando llega a América, que había descubierto una otra ruta de para llegar a las Indias, ¿ya? Porque acuérdense que había una guerra, o más que nada una guerra económica, para poder conseguir las especias de las Indias. Entonces, en ese sentido, eh, en su viaje, todos los navegantes llevaban una bitácora de viaje, pero a la vez, una vez que finalizaban esa empresa, en este caso ese viaje, tenían que reportar, informar, en este caso a la corona española, a Isabel la Católica, para de alguna manera rendir cuentas porque ellos les habían financiado este viaje. Pero asimismo, y por eso decimos que tiene que ver con el periodismo de opinión, puesto que de alguna manera se utiliza toda la retórica en esta primera carta de Cristóbal Colón para poder persuadir a la corona de seguir financiando este tipo de viajes, este tipo de empresas. Entonces, de alguna manera yo ya les anticipaba y les decía que las crónicas de India es un ejemplo para poder ver y ilustrar cómo se produce una complicidad entre el periodismo y la literatura. Y hay una noción que vamos a ver que viene desde ahí, desde las crónicas de India, que es la noción de lo visto y lo vivido. Es decir, yo estuve ahí en el lugar de los hechos y por tanto puedo dar fe de que las cosas sucedieron de esa manera. Ahora bien, es importante decir y de alguna manera reivindicar el rol que ha tenido el periodismo en general para poder de alguna manera influir en el arte y en la cultura contemporánea. Entonces ya encontramos atisbos desde el siglo XIX, siglo XX, para poder encontrar en la actualidad textos y productos periodísticos mucho más enriquecidos. Por eso nos interesa indagar en estas complicidades. Pero nos vamos a remontar al siglo XV, a 1492, específicamente en 1493, que data la primera carta de Cristóbal Colón, cuando él llega a estas tierras. Él todavía no tiene conciencia, insisto, en que estaba descubriendo un nuevo continente. Por eso es muy interesante cómo, de alguna manera, desde su cosmovisión de hombre renacentista, de una visión clásica del arte y la cultura, va a dar cuenta, va a relatar lo que él está viendo. Entonces, una cuestión que es súper importante es que, a diferencia de la cultura clásica en la cual él se había formado y educado, vamos a ver que en estos textos, en estos relatos, todo va a girar en torno al ser humano, al hombre, a la mujer, a diferencia de textos anteriores que se basaban en seres míticos o en algunos héroes, los caballeros, Miocide estoy pensando, que tenían igual alguna capacidad extraordinaria para soportar muchas aventuras heroicas. Pero ahora, como nos vamos a centrar en la propia experiencia de los conquistadores y de los habitantes que ellos van conociendo en estas nuevas tierras, claro, advertimos esa transferencia o esa traslado desde de la divinidad como centro del relato
a seres comunes y corrientes, o incluso ellos mismos como protagonistas. Otra cuestión que es interesante de observar en las crónicas de Indias es cómo se va a representar esta tierra, estos paisajes, porque de alguna manera, insisto, aunque no tenían conciencia de que era un nuevo continente, como fue América Latina, que estaba siendo descubierto, pero sí descubrían paisajes extraordinarios, vegetación extraordinaria que no habían visto nunca, que no tenía comparación con Europa. Entonces, para poder representar, escribir y relatar esos paisajes, evidentemente tenían que recurrir a su propia visión de mundo, a su propia experiencia o a la naturaleza que ellos conocían allí en Europa. Entonces, en ese sentido, es importante decir que América Latina y las Indias, como se las llamó al principio, fue contada, fue relatada, registrada, podríamos decir, con ojos extranjeros. Y el extranjero, acuérdense que viene de extraño. Entonces, en ese sentido, no podemos olvidar que estamos en 1492, estamos en el Renacimiento. De hecho, todos estos conquistadores hablaban o escribían en un latín vulgar. Recién aparece la primera gramática de la lengua española justamente en 1492, entonces recién se está tomando conciencia de que hay un idioma nuevo que es el idioma castellano. Entonces, pero es importante que todos estos primeros conquistadores fueron formados, fueron alfabetizados, educados en una cultura clásica de arte y de literatura. Por eso el concepto incluso mitológico de los protagonistas, los héroes y los actores de un relato. Entonces, por eso es interesante este traslado que se hace desde la divinidad o de seres heroicos como los caballeros, por ejemplo, a el ser humano, al conquistador, incluso a los nuevos habitantes o estos seres desconocidos que antes no habían sido vistos ni registrados que encuentran en estas nuevas tierras. Pero no podemos olvidar que esta es una carta que tiene que ver con una suerte de reporte, de informar a quienes financiaron esta empresa. Entonces, en este caso es a la corona española y también a los banqueros que pusieron dinero para realizar este viaje. Entonces, ahora vamos a tomar como ejemplo la primera carta de Cristóbal Colón. Entonces es importante decir que en esta primera carta de alguna manera ya se advierten dos elementos, dos características que dotan o de alguna manera retratan o representan América Latina que viene desde Cristóbal Colón. ¿Cuáles son estas dos ideas o estos dos conceptos? Es el ser humano como un noble salvaje, el buen salvaje que viene por los habitantes que, insisto, estaban aquí en estas tierras. Y por otra parte está la idea de América o de las Indias como una suerte de paraíso. Y en ese sentido, esta idea de una tierra de abundancias. Entonces es importante también decir que la carta es escrita en 1493, 1493 y de alguna manera esa visión de mundo que tiene Cristóbal Colón, que es muy propio de la época renacentista, es cómo se va a mostrar a las Indias. Entonces, por ejemplo, vamos a advertir que va a predominar una visión tropical, podríamos decir, de los territorios y de los paisajes. Y nosotros como americanos, latinoamericanos, sabemos que en América hay más que solo selva o vegetación tropical. De hecho, hay desiertos, hay páramos, y no solo hay animales o aves tropicales. Entonces lo que es muy curioso, por ejemplo, es cómo se retrata a las aves tropicales como si fueran ruiseñor. El ruiseñor es una ave típica de Europa, pero como no tenían
en su imaginario el nombre o el concepto de aves tropicales, de alguna manera, le llamaban a esas aves el canto del ruiseñor. Otra cosa que es importante, y aquí yo me voy a detener un poco en, en mostrarles, en eh, citarles, mejor dicho, una parte de la carta para que ustedes vean cómo se escribe, se caracteriza, se representa tanto a las tierras como también a los seres humanos que ahí habitaban. Acuérdense que incluso al principio algunos europeos pusieron en cuestión si efectivamente estábamos hablando de seres humanos. Entonces voy a citar, dice, las tierras de ella son altas y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas sin comparación con la isla de Tenerife, todas hermosísimas, de mil hechuras, y todas andables y llenas de árboles de mil maneras y altas. Y parece que llegan al cielo, y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según lo puedo comprehender, que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España. Y de ellos estaban floridos, de ellos son fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad. Y cantaba el ruiseñor, y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre, por allí donde yo andaba. Hay palmas, palmeras, de 6 o 8 maneras, que es admiración verlas por la deformidad hermosa de ellas, más así como los árboles y frutos e hierbas. En ella hay pinares a maravilla, y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, y hay gente en estimable número. Se refiere a la isla. La española es maravilla, las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. En los árboles hay frutos e hierbas, hay grandes diferencias de aquellas de la Juana, esa era otra isla. En esta hay muchas especierías y grandes minas de oro y de otros metales. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y he habido noticia andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, aunque algunas mujeres se cobijan un solo lugar con una hoja de hierba o una cofia de algodón, que para ellos hacen. Ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no, porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. No tienen otras armas salvo las armas de las cañas cuando están con la simiente, a la cual ponen al cabo un palillo agudo y no osan usar de aquellas, que muchas veces me ha acaecido enviar a tierra 2 o 3 hombres a alguna villa para hacer hablar y salir de ellos sin número, y después que los veían llegar huían a no aguardar padre e hijo. Y esto no porque a ninguno se haya hecho mal, antes, a todo cabo donde yo haya estado y podido haber fabla, habla. Les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa alguna. Mas son así temerosos sin remedio. Entonces, en este breve fragmento que yo les he compartido, de alguna manera se puede advertir esta idea de, por una parte, un paisaje salvaje, tropical, podríamos decir, esta tierra en abundancia, y por otro, el ser humano como un buen salvaje. Entonces vamos a quedar